Cuando empecé mi carrera profesional, ya saben que muy jovencito, con 16, septiembre del año 89, con 16 años y medio, en una emisora del Opus Dei. Yo nunca he sido del Opus Dei, pero era del Opus Dei. Y porque hice un curso de introducción al periodismo y una emisora encantadora, verdaderamente. Ahí empecé yo y después me fui fuera de Madrid, estuve con 18 años tenía, en Radio Allí Municipal con un programa. Allí conocí a Juan Carlos Salamanca. Hicimos toda esa temporada, por supuesto por amor al arte, como siempre. A ver, un momentito, que tengo que conectar la batería, que se me ha olvidado conectarla. Pues bien, y luego vine a Madrid un tiempo, y porque mi padre empezó en Radio Intercontinental, y no voy a contarles mi currículum, pero para que vean hasta dónde se remonta la historia. Dos en la madrugada, ¿les suena? Dos en la madrugada, algo. Se llamaba Dos en la madrugada y yo hacía el programa con mi padre, aprendiendo. Yo tenía entonces 19 años, cumplidos en febrero, esto fue en junio, y llegué a Madrid un 24 de junio y estuve un tiempo en Madrid y en Radio Intercontinental y también en Onda Cero Coslada para toda la Comunidad de Madrid. O sea que no perdí el tiempo, vamos, y era muy joven, tenía 19 años. 19 años. Y luego ya me marché a Murcia a estudiar y no obstante, en el 95 hice una temporada, la segunda, en Radio y Municipal. Y vuelvo a Madrid en el 96. Vuelvo a Madrid y doña Marisa Andreu Cortés, la directora de Radio Intercontinental, me encarga las madrugadas. Las madrugadas. Yo tenía 23 años. Para mí era un reto, un auténtico reto. Ponerte delante del micrófono uno de Radio Intercontinental en onda media, compitiendo con la SER, con Radio España, con Alés, en esa franja horaria, con la COPE, en fin, puedo seguir, pues, pues es que era muy joven, pero lo hice, gracias a Dios, muy brillantemente. Y bueno, pues yo ya conocía a Iker Jiménez, conocía a Lorenzo Fernández, por supuesto desde el 90 a Francisco Contreras y bueno, que había fichado Jiménez del Oso como reporteros de la revista Enigmas a ellos tres, que les presenté yo. Contreras, Francisco, conoció a Iker y a Lorenzo, si no recuerdo mal, en Onda Mini, aquella noche de verano, una tertulia sobre la Ouija, donde también participó mi amigo fallecido, pero que está en otra dimensión, Enrique Muro. Y bueno, pues ahí se hizo amistad y nos fuimos a tomar un helado una noche tórrida, una noche calurosísima de julio del año 94. Yo había venido a Madrid en un viaje de unos días y bueno, pues surgió esto y le acompañé a Enrique.
Y dije, yo no hablo, tú eres el invitado. Y ahí estuvieron debatiendo Iker, un jovencísimo como nosotros, pues somos de la misma quinta, un jovencísimo Iker Jiménez, un jovencísimo Lorenzo Fernández, un jovencísimo Enrique Muro y creo que Francisco también. Y nos fuimos después a tomar un helado a un Vips en la Gran Vía, el Vips de la Gran Vía, y ahí estuvimos hasta que cerraron. Y ahí pues se trabó una amistad y esto fue en el 94 y yo en el 96 regreso y me salen las madrugadas de Radio Intercontinental de Madrid. Y entonces pues me llaman de vez en cuando para venir a mi programa, para, ¿cómo decirles? Para publicitar o dar visibilidad a sus reportajes sobre Belmez, eh, sobre, sí, Dimensión Desconocida, así se llamaba. No estoy leyendo el chat, porque si leo el chat no puedo estar centrado lo leeré después si tengo tiempo, pero lo que quiero decir es que les empecé a invitar y ahí están las grabaciones que no engañan, la fonoteca bueno, de las invitaciones a mi programa, que era nada más y nada menos que Radio Intercontinental, que estaba en onda media, en el 918 de la onda media, que iba para 2/3 de España y se escuchaba en noches de verano que no había lluvia, tormentas, se escuchaba en Londres, se escuchaba en Portugal, recibíamos llamadas de Inglaterra, de Portugal, de Francia, bueno, radio intercontinental, emitía con 25.000 vatios, con 25 kilovatios, una barbaridad. O sea, que era una emisora muy potente, y bueno, pues yo les invitaba de vez en cuando, y así transcurrió. Gracias, gracias por esa aportación. Walsh, Tolstoy y Yenel, mucho ánimo, me dice. Gracias, Walsh, de todo corazón. Muchísimas gracias por tu aportación de 5 euros que valoro como oro en paño. Muchísimas gracias. Bueno, pues pasó ese año, el 96, y en el 97 pues recibo una llamada de, si no recuerdo mal, era septiembre del 97, ininterrumpido, todas las madrugadas, de 1 a 2:30, como alguien ha apuntado en el chat. Muchísimas gracias, Walsh, Tolstoy y Enel. No sé si lo digo bien. Y la verdad tiene que ser dicha. La verdad tiene que ser dicha. Punto. Y la verdad es lo que estoy diciendo. La verdad es lo que estoy diciendo. Que yo les invitaba cuando nadie conocía a Iker Jiménez, nadie conocía a Lorenzo Fernández, nadie conocía a Francisco Contreras, que entró, creo que no tiene ningún problema en aceptarlo, porque así lo demostró en el Palacio de Congresos de Albacete en octubre o noviembre del año 2011, ante un auditorio de 1.000 personas, que él dio su conferencia y yo la mía, desinteresadamente, todo por el problemón que había horroroso con el cuerno de Somalia, la hambruna y, en fin, pues allí estuvo Anne Germain, por ejemplo, la famosa
y polémica medium, bueno, personajes de primera categoría, y ahí estaba Francisco Contreras y ahí estaba yo. Y bueno, pues tuvo un gesto muy bonito que me invitó a subir al escenario ante mí, un auditorio de 1000 personas, eso hay que verlo, bueno, con anfiteatro, bueno, impresionante. Y yo di mi conferencia y en la suya, y después por la tarde tuvo un gesto muy bonito y me invitó a subir sí, al escenario. Y nos dimos un abrazo, de fotografías, o incluso un beso en la mejilla, un grandísimo abrazo, en fin. Y él lo ha reconocido, creo que fue en su libro de Casas Encantadas, por haber empezado de la mano de don Santiago Vázquez padre y don Santiago Vázquez hijo. Dice en Radio Intercontinental de España, no, no es de España, es Radio Intercontinental de Madrid, que ya no existe. Y por otra parte, en Onda Cero Coslada, que también venía conmigo, no cobrábamos nada, nos engañaron a Fernando y a mí. Bueno, en fin, es que éramos muy jóvenes y bueno, de eso se aprovechan, ¿no? Además, bueno, prefiero no hablar del director de esa emisora, vamos a dejarlo ahí. Total, que venía en la dimensión desconocida. Y ahí están las cintas para probarlo. Venía en la dimensión desconocida, hacíamos tertulias, hablábamos de un reportaje que habían publicado, de Belmez, de 1000 historias. Tampoco es que vinieran todas las semanas, pero venían con cierta frecuencia. A veces estaba Enrique Muro, a veces no, cuando podía, porque entonces estaba en Deportes de Onda Madrid, como alguien muy sobresaliente en Onda Madrid, y en Deportes nunca he visto retransmitir no solamente un partido de fútbol, sino boxeo, bueno, lo que es un narrador deportivo, que es una especialidad. Don Enrique Muro, mi grandísimo amigo, del que no me pude despedir, que murió el 4 de abril del año 2010 con 41 años, mientras dormía de una parada cardiorrespiratoria. Estas cosas lamentablemente pasan, pero se me fue mi gran amigo del alma, que si estuviera aquí, porque Enrique tenía mucho carácter, mucho, era todo bondad, pero mucho carácter, les aseguro que diría 4 cosas, porque fue testigo de los hechos.